Buenas tardes, hermanos. Un saludo cariñoso, un abrazo a la distancia todavía. Contento de poder estar junto con ustedes en este día miércoles, día de oración para nosotros, Centro Bíblico Paysandú, Charrúa 726. Y en esta ocasión, como en cada ocasión que nos hemos juntado para celebrar el día que llamamos de oración, vamos a estar ocupados en un par de cosas y son las habituales. Es decir, lo que vamos a hacer en primer lugar es tener un tiempo devocional y enseguida de ello tener un tiempo de oración, dando gracias a Dios también por sus respuestas y cuidados y presentando nuestras peticiones a nuestro buen Dios. En esta tarde yo quiero asumir la responsabilidad y el privilegio de ser el portador de estos pensamientos bíblicos, de la palabra de Dios, el tiempo devocional. Y esta es la tercera ocasión en que nosotros estamos ya hablando de un tema que considero, como lo he manifestado en otras ocasiones, de vital importancia para el vivir cristiano, la vida práctica de nosotros como hijos de Dios, y tiene que ver precisamente con lo que es vital en la vida cristiana, nuestra relación personal con Dios. Somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre, y tenemos que saber cómo tratar y conocer a nuestro Padre Dios. Por eso estamos ocupados en tratar este asunto de el discernir la gran diferencia que hay entre el saber de Dios y el conocer a Dios. El domingo recién pasado respondimos a una pregunta, ya que hemos comenzado a utilizar esta metodología de ir respondiendo a ciertas preguntas que tienen que ver con el asunto que estamos considerando. Y la pregunta que tratamos el domingo recién pasado y que respondimos a ella a través del mensaje fue: ¿por qué es tan importante conocer a Dios? ¿Por qué es tan importante conocer a Dios? Destacamos nosotros tres cosas en este tema. Lo primero fue que es importante conocer a Dios porque ello nos permite tener una correcta comunión con Él. Es importante conocer a Dios porque ello nos permite tener una correcta comunión con Él. Comunión tiene que ver con intimidad, con trato íntimo, de adentro. Y si desconocemos a aquel con quien estamos tratando, es imposible que lleguemos a una intimidad. Debemos tener un conocimiento cabal de aquella persona con la que nosotros tratamos para que establezcamos una relación de confianza, una relación donde podemos decir que nos conocemos. Por eso es que el hecho de estar ocupados en descubrir a la luz de la palabra de Dios la forma en que podemos tener un mejor conocimiento, un correcto conocimiento de Dios, el resultado de ello será que podemos disfrutar de una correcta comunión con nuestro Dios. Lo segundo que tratamos y dijimos que es importante conocer a Dios porque ello nos da paz, en primer lugar. Paz, la tranquilidad en nuestro corazón, el sabernos en sus manos, seguros. Eso trae también confianza en aquel a quien conocemos. Cuando confiamos en alguien es porque le conocemos plenamente y tal como Él es, y nos produce un gozo interno. El hecho de conocer y tratar con la persona que conocemos, en este caso con nuestro Padre Dios. Y lo tercero que dijimos es que es importante conocer a Dios porque ello nos permite ser participantes de la naturaleza divina. En la medida que más tratamos con Dios, que mejor conocemos a Dios, vamos recibiendo de Él esa beneficiosa influencia de parecernos un poco más a Él, en sus características, en sus sentimientos, en sus pensamientos, que todo ello fue distorsionado por el pecado.
Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros sentimientos no son los sentimientos de Dios. Nuestro actuar no es el actuar que Dios quiere, que Dios tiene. Pero al conocerle y al tratar íntimamente con Él, vamos recibiendo esa generosa influencia de su parte para ir recibiendo ese poder de parecernos un poco más a Él. En esta ocasión, con la Biblia en la mano, voy a tratar de responder a otra pregunta. Y esta pregunta es, ¿cuál es la manera correcta para conocer a Dios en una forma personal? ¿Cuál es la manera correcta para conocer a Dios en una forma personal? Para responder esta pregunta, voy a comenzar desde un ángulo negativo. Voy a hablar un poquito de cuáles son los medios o las formas insuficientes, más dañinas, para conocer a Dios. Es decir, lo que entraba nuestro correcto conocimiento de Él. Y a lo primero le vamos a llamar el tener un mero conocimiento intelectual de Dios. Un puro conocimiento intelectual. Este es un medio o un recurso limitado, por cuanto el resultado de un conocimiento intelectual nos va a llevar, por sobre todo, a exaltar la razón humana. No se puede conocer a Dios haciendo uso exclusivo de la razón, solamente por la razón. Se puede tener mucho conocimiento intelectual, saber muchas cosas acerca de las obras de Dios, sus enseñanzas, y a pesar de ello, no conocerlo todavía. Esto se puede ver constantemente a través de las Escrituras, donde ahí en repetidas ocasiones encontramos al pueblo hebreo quejándose y abandonando a Dios para ir tras otros dioses. Esta conducta necia de este pueblo se repite en varias ocasiones, como lo podemos apreciar en la lectura del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, como lo podemos ver allí también en los relatos que nos dan los libros históricos y los libros proféticos. En el Nuevo Testamento esto también se ejemplifica, y se ejemplifica con la vida de estos personajes conocidos como los fariseos. Fariseos eran las personas que conocían muy bien de la ley mosaica, de los escritos antiguos testamentarios. Ellos mostraban un comportamiento externo de mucha religiosidad. Pero el Señor Jesús sabía muy bien que esto no armonizaba con la relación íntima que ellos debían tener con Dios. Por ello es que advirtió acerca del cuidado que debemos tener con este tipo de conducta. Y fue el Señor Jesús ahí en el Evangelio Mateo, capítulo 6 y versículo 5, que dijo estas palabras. Y cuando ores, cuando hables con Dios, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Noten ustedes que en este caso, la referencia a estas personas es que aparentaban una muy buena comunión y comunicación con Dios a través de la oración, cuando estaban en pie en las sinagogas, estar en pie porque todos los otros les veían, y aún en las esquinas de las calles donde la gente pasaba, les observaba, los veía dialogar hipotéticamente con Dios. Pero recordemos muy bien que cuando el Señor Jesús utiliza la parábola del fariseo y publicano, mostrando a este tipo de personas, dice que él oraba consigo mismo.
Es decir, no había una comunión, no había una comunicación con Dios. Hablaba consigo mismo. Y en este caso se nos dice que a ellos les gusta hacer eso, aman. El orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles les gusta. Es una satisfacción que se dan a sí mismos para ser vistos, para ser reconocidos, para ser alabados por los hombres, por la gente. ¿Y cuál es su recompensa que ya tienen? El aplauso. Buscaban popularidad, buscaban ser aceptados. Ahí la tienen, el aplauso de la gente, pero no la aprobación de Dios. Este es un conocimiento netamente intelectual, que se tiene de Dios. No nos habla de una relación personal íntima entre dos que se están conociendo a fondo, yo y Dios. Como el cántico antiguo que he citado en otras ocasiones, que muestra esa intimidad con Dios, cuando nos dice que mi Dios y yo hablamos, tratamos juntos ahí por el prado. Nos decía esa vieja alabanza. Obtener solo un conocimiento intelectual de Dios es contraproducente, es dañino a la vida espiritual. Y en algún momento será notorio a través de una conducta desordenada. Una conducta desordenada. ¿Cómo se verá este desorden en la conducta? Se verá primero por la falta de priorizar a Dios en la vida. La falta de priorizar a Dios en la vida. Esto significa que se va a evidenciar por la falta de poner a Dios en el primer lugar de sus vidas. Un ejemplo claro de ello se encuentra en la triste historia de Saúl. Saúl fue honrado siendo llamado a ocupar el puesto, el cargo del rey sobre Israel, el primer rey sobre Israel. Tuvo el honor de ser escogido, ungido, para ser el primer rey sobre Israel. Y teniendo un considerable conocimiento de su poder, de todas las cualidades positivas que tenía en su vida, apariencia, postura, valor, fue desperdiciando todo esto con el correr del tiempo y terminó en un horrendo, en un terrible fracaso, su vida. ¿Por qué? Porque en un momento de su vida crucial evidenció que estaba más preocupado de agradar, de dar satisfacción a los deseos de la gente antes que a Dios. Quería tener la aprobación de las personas en lugar de buscar la aprobación de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, tenemos este relato histórico de toda esta situación que nos demuestra cómo es posible que alguien lleno de cualidades positivas termine arruinando su vida. Veamos entonces en el primer libro de Samuel, el capítulo 15. En los versículos 2 y 3 vemos que hay un mandato de parte de Dios para Saúl y el pueblo de Dios. Y la Biblia dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Les había negado el paso por sus tierras, cuando venían muy cansados y necesitados, y ellos le negaron el paso. Por ello, el versículo 3 dice lo siguiente. Espérenme.
El versículo 3 del mismo capítulo 15 que estamos mirando, dice de parte de Dios: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es decir, que los amalecitas ya no existen más. Hay que borrarlos de la faz de la tierra. Los versículos 7 al 9 nos dicen qué fue lo que hizo Saúl al ser confrontado con este mandato y tener la oportunidad de cumplir o no cumplir. Versículos 7 al 9 nos dicen, del mismo capítulo, primer libro, Samuel 15, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dios se había dicho, terminen con todo. Con todo. Pero ellos perdonaron la vida de su líder y lo mejor de su rebaño. Los versículos 19 y 23 nos dicen entonces qué fue el actuar de Dios frente a este desacato a su autoridad, a la desobediencia. Versículos 19 y 23. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Porque como pecado la adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Desobedeciste la voz de Dios y Dios te ha puesto a un lado en el reinado. Versículo 22 de este mismo capítulo 15. Samuel le declara a Saúl qué es lo que verdaderamente le agrada a Dios. La falta de un verdadero conocimiento de Dios nos hace pensar que Dios se agrada de cosas que hacemos cuando éstas no son del agrado de Dios, por buenas que parezcan. Parecía bueno, un poquito de misericordia, perdonar la vida del líder, y un poquito de entrega, porque esto lo vamos a colocar aquí, lo mejor de ganado, para ofrecerlo a Dios mismo, lo mejor. No es lo que Dios quería en ese momento. Dios quería obediencia. Termina con todo y debían terminar con todo. Por bueno que era lo que tenían en sus manos, por buena acción que era mostrar misericordia perdonando una vida, no era lo que Dios había pedido. ¿Y cuántas veces erramos haciendo cosas que aparentemente son buenas, que dan cierta satisfacción a nosotros o a los demás, pero que no son de la satisfacción de Dios? Es lo que tenemos que aprender a discernir. Y esto se va discerniendo solamente cuando tenemos el correcto conocimiento de Dios para entender en su momento adecuado qué es lo que quiere, le gusta, le agrada y lo que no le agrada. Si lo que voy a hacer es de su agrado, es correcto, es bueno. Cuando conozco a Dios, puedo discernirlo con claridad, porque estoy dando prioridad a Dios antes que a las demás personas
o antes que a mí mismo. Samuel le declaró, con tristeza probablemente, que estas cosas que había hecho no eran agradables a Dios. Y nos dice el versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Atención, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer a Dios es mejor que cuantas cosas podamos hacer que nos significan incluso grandes sacrificios. Y al prestar atención a su voz es mejor que entregar la grosura de los carneros, que era la parte más preciada de las ofrendas. Entregarla a Dios. Dios quiere obediencia antes que sacrificios. Si hay sacrificio, que venga como resultado de la obediencia, pero no como una forma de congraciarnos o de pensar que le hacemos un favor o somos del agrado de Dios por nuestro sacrificio. Porque aún podemos hacer un sacrificio por algo que no es del agrado de Dios. En el versículo 24 la Biblia nos dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué pecó en desobediencia? ¿Por qué pecó quebrantando el mandamiento de Dios que era, termina con todo, y él no lo hizo? Sus palabras son estas. Porque temí al pueblo. Porque tuve más temor de perder el favor de las personas que perder el favor de Dios. Y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Pero ya estaba decretada la consecuencia de su pecado. La pérdida de su rey. De su lugar como rey de este pueblo. Porque tuvo más temor del pueblo. Priorizó su lugar ante un pueblo, su popularidad, su aceptación, antes que ser aceptado por Dios. ¿Qué cuidado debemos tener cuando nos envolvemos en situaciones que van evidenciando que nuestra preocupación mayormente es tener el favor, ser considerados, caer bien, ser populares ante los demás, a costa de dejar a Dios en un plano secundario? El desconocimiento de Dios nos lleva a no colocar a Dios en primer lugar, que Él no se transforma en nuestra prioridad de vida. En conclusión, por ahora entonces tenemos que decir que es lamentable tener un conocimiento puramente intelectual de Dios y desconocer su esencia. Es muy lamentable. Nos equivocamos en nuestro servicio cuando esto nos ocurre. No hacemos las cosas bien, confundimos las cosas. Actuamos de acuerdo a nuestro parecer y no exactamente de acuerdo a lo que le complace a Él. No es que le agrade tanto a Dios el que hagamos una y mil cosas.
en su nombre incluso, como aquellos que nos dicen, echamos demonios, hicimos tantas cosas, esto y lo otro en tu nombre. Y les dirá el Señor, nunca os conocí, hacedores de maldad, porque fue en desobediencia, sin el conocimiento pleno de quién es Dios. Muchas veces estas cosas pueden ser agradables, pueden parecer buenas a los ojos de las personas, pero tiene que preocuparnos más que sean agradables a los ojos de Dios. Eso es lo que debe interesarnos, que sean agradables a los ojos de Dios. Cuando le conocemos, somos movidos a obedecerle, aunque lo que decimos o hacemos no sea del gusto de la demás gente, aunque no seamos populares, aunque no seamos famosos, aunque no tengamos la aceptación de los demás. Debemos entonces procurar asegurarnos de que nuestro servicio a Dios sea para complacerlo a Él y no a las personas y no a la gente. El conocimiento de Dios en una relación íntima, personal, no solamente intelectual, nos llevará a colocar a Dios como la prioridad de nuestra vida. Oremos que Dios nos ayude a lograr esta meta. Nuestro Padre, si hemos cerrado en algunas ocasiones creyendo que hacíamos las cosas para ti y nos equivocamos al ver el fruto de ello, que nos evidenciaba que no era lo que a ti te agradaba, pedimos el perdón y la ayuda y dirección para saber cómo encaminar nuestra vida y aprender a darte a ti el primer lugar en ella, que venga como resultado puro del conocimiento correcto que tenemos de tu persona, como nuestro Padre y nosotros como tus hijos. Ayúdanos, te rogamos. Por Jesucristo te lo pido. Amén. Ahora, en esta segunda parte, vamos a dejar que Marisa pueda guiarnos en un tiempo de oración y también de petición de gratitud para con el Señor. Buenas tardes, queridos hermanos. Un gozo nuevamente el poder compartir con ustedes los momentos de oración que tenemos los días miércoles. Y quisiera partir en primer lugar con una gratitud al Señor. Quiero darle gracias por el cuidado que ha tenido con nuestra familia y también darle gracias por haber cuidado de sus familias y de todos nuestros hermanos en este tiempo. Es algo que nuestro Dios nos ha mostrado su misericordia y amor haciéndolo. También quisiera agradecer a mi Dios por la respuesta que hemos tenido, respuestas muy hermosas en relación a hermanos por los cuales estábamos orando. Algunos aquejados gravemente con el coronavirus y en situación muy grave, pero gracias al Señor que hemos recibido noticias que ya han salido de esta situación y que ahora están bien en sus hogares. Y también agradecer al Señor una hermosa noticia que hemos recibido esta mañana de parte del hermano Marcos Neoda, que es el que está a cargo de la página Cristianos Perseguidos. Y él nos comenta que allá en Rusia se ha despertado un hambre por la palabra de Dios. Esto es maravilloso, porque estamos hablando de un país ateo, estamos hablando de un país que no es fácil presentar la palabra del Señor, pero se ha despertado un hambre, el Señor ha provocado un despertar en personas allá en Rusia. Y cómo quisiéramos que también el Señor despertara acá en nuestro país una inquietud por escuchar de Él, que pudiéramos tener la oportunidad de presentar
las buenas nuevas a todas estas personas que se están preguntando el porqué de todas estas cosas. Entonces, les repito para que ustedes no se olviden, lo he anotado en la pizarra y si ustedes tienen un papel y lápiz pueden anotarlo también para su propio devocional personal y para compartir con sus familias. Gratitudes por el cuidado del Señor hacia cada uno de nosotros, por las respuestas que hemos recibido en cuanto a salud y otras cosas que el Señor ha dado. Y también por la linda noticia que hemos recibido de Rusia. Vamos a orar. Nuestro amante Dios y Señor, gracias te damos porque tu voluntad se cumple tanto en el cielo como en la tierra. Gracias, Señor, por recibir estas noticias tan alentadoras de saber que hay personas que están anhelando saber de ti, de tu palabra allá en Rusia. Oramos que pueda haber, oh Señor, este despertar también en Uruguay, en todo el Uruguay, en todas partes donde es predicado tu evangelio y aquellos lugares donde no es posible hacerlo, que de alguna manera, oh Señor, tu palabra también pueda ir allá. Te damos gracias también, Señor, por haber cuidado de nosotros y de nuestras familias. Y podemos, Señor, estar descansando en tus promesas y confiados de que tú harás tu voluntad en nuestras vidas. Y, Señor, también queremos darte gracias por la salud que tú has restaurado en nuestros hermanos, de los cuales hemos estado orando, Señor, para que ellos puedan levantarse de su condición tan grave dentro del coronavirus. Gracias, mi Señor, y ayúdanos a poder tener un corazón lleno de gratitud cada día, porque son muchas y muchas las bendiciones que tú derramas en tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. También quisiera compartirle las peticiones que pensamos que pueden ser las mismas de ustedes y que ustedes pudieran también estar orando en sus casas para que el Señor responda conforme a su voluntad. En primer lugar, vamos a pedir al Señor que Él siga trabajando en nuestras vidas, que Él perfeccione la obra que comenzó el día que nosotros creímos. Como dice Efesios 1:26, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que tengamos la disposición, el corazón abierto y dejar libertad al Espíritu Santo para que trabaje en nuestras vidas y nos presente sin mancha delante del Señor en su retorno. Vamos a pedir también porque podamos tener oportunidades y más que oportunidades, tener valentía para presentar el Evangelio a nuestros parientes, a nuestros vecinos y a otras personas con las cuales nos relacionamos. No son tantas las oportunidades ahora, pero las hay. Y que el Señor nos ayude para que con valentía podamos nosotros decirle a los demás que hay un Dios que les ama, hay un Dios que perdona, hay un Dios que da oportunidad de una nueva vida y un Dios que nos ha prometido preciosas cosas para esta vida y también para la vida futura. Que todas nuestras debilidades y nuestros pecados pueden ser perdonados y que nosotros, si nos arrepentimos, podemos llegar a Él. Que podamos compartir, queridos hermanos. Oremos también por las otras iglesias de nuestra corporación, UCB. Tenemos hermanos en Salto, tenemos hermanos en Carmelo, tenemos hermanos en Colonia, en Freivento y algunos que también están en Montevideo. Oremos por ellos, oremos por sus pastores, que en este tiempo tienen una mayor carga por no poder estar con sus ovejas y esto en muchos ha producido una depresión muy severa. Y oramos y pedimos al Señor y pedimos que ustedes también lo estén tomando en cuenta de orar por sus pastores. Necesitan, porque en estos momentos de no tener una congregación visible, en estos momentos de sentir que no se puede hacer todo lo que está en el corazón, produce un desaliento, de repente una desazón.
Por eso oremos por nuestros pastores, oremos por las congregaciones, que la fe de los hermanos no flaquee en estos tiempos y que podamos confiar y cada uno de nosotros en el cuidado y la fidelidad de Dios. Oremos también porque el Señor nos conceda muy pronto el volver a vernos, reunirnos en las congregaciones, en las iglesias, y así poder compartir, yo no sé cuántos testimonios preciosos vamos a tener para poder decir, contar cómo el Señor ha trabajado en este tiempo en nuestras vidas, cómo el Señor nos ha ayudado para que podamos ver el valor de las cosas que sí tienen valor y poder darnos cuenta también que hay muchas que no son importantes y que nosotros no debemos darle valor. Entonces, que el Señor nos ayude, que pronto volvamos a vernos y podamos ratificar nuestra fe en el Señor, nuestro compromiso, nuestro amor al Señor y también el compromiso con su obra. Oremos también, mis hermanos queridos, por los países afectados por el COVID-19. Hay muchos países que están en situación muy mala, mucho peor que lo que estamos acá en el Uruguay. Y dentro de esos países hay hermanos, hay pastores, hay misioneros que están enfrentando esto que es más grave, más peligroso donde ellos están. Entonces, oremos para que ellos puedan tener fortaleza también y que aquellos hijos del Señor sigan dando testimonio y que el Señor toque sus vidas y realice la sanidad en los que están enfermos para que puedan ser testimonios vivos de lo que Él hace en los que son sus hijos. Oremos por los países afectados. Oremos también por la iglesia perseguida. Oremos especialmente por China, por Corea del Norte y otros países donde nuestros hermanos en Cristo que tienen nuestra misma fe, están siendo encarcelados, están siendo llevados a la muerte de una forma horrible, quemados, muchas veces destruidas sus iglesias, perseguidos. Oremos por ellos, porque su único delito, como bien sabemos, es compartir el Evangelio. Oremos que su fe no decaiga, que el Señor les dé fortaleza en estos momentos, que el Señor les cuide y que su palabra siga corriendo por todo el mundo. Oremos por nuestros misioneros en otros lugares, en las selvas o en lugares remotos que están llevando el Evangelio. Muchos con problemas, con situaciones muy adversas, pero confiados ellos en Dios y nosotros apoyándole para que ellos puedan llevar adelante su labor. Oremos que el Señor también les cuide a ellos. Vamos a orar. Señor, delante de ti estamos para presentarte estas peticiones. Confiamos en tus promesas y sabemos que tu oído está atento al clamor de tus hijos y que tú respondes siempre en tu sabiduría con lo que es mejor para cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que sigas trabajando en nuestras vidas, perfeccionando tu obra en nosotros, ayudándonos a crecer, ayudándonos a dejar lo que no corresponde y ayudándonos a tomar y darle valor a aquellas cosas que sí son importantes, aquellas cosas que son para la eternidad. Señor, oramos también porque podamos compartir el Evangelio, que tengamos valentía, que tengamos oportunidad y que tengamos, oh Señor, las palabras que vendrán del Espíritu para que podamos decirle a otros que también hay una oportunidad de salvación para ellos. Señor, oramos porque nos concedas el volver a congregarnos nuevamente, que al congregarnos podamos hacerlo con una madurez, con una vida diferente, oh Señor, porque hemos entendido que hay cosas que muchas veces nosotros pensábamos que eran más importantes, pero que no lo son, que podamos darle importancia a aquellas que realmente lo son. Importancia a conocerte a ti, oh mi Dios, también, oh Señor, a agradarte y a obedecerte. Y la importancia, oh Señor, de tomar nuestro lugar dentro de la obra para que ella pueda expandirse por todas partes. Oh Señor, danos un corazón
sensible a tus enseñanzas, a lo que aún nos vas a seguir enseñando durante estos días. Señor, oramos por los países afectados por esta pandemia. Señor, hay muchos países que están siendo muy azotados por esto. Oramos por tu pueblo, dentro de ellos. Cuídale, Señor. Fortalece su fe. Dale la salida. Dale la salud a aquellos que están enfermos. Y ayúdales también a que ellos puedan ser testimonio a otros de lo que tú haces en la vida de aquel que se acerca a ti. Oh Padre, también pedimos por la iglesia perseguida, pidiendo, Señor, que tú seas con nuestros hermanos. Sabemos que la situación es muy grave dentro de China, Corea y otros países, donde los cristianos son llevados al tormento, son llevados a la muerte. Las familias, oh Señor, pierden sus padres, los niños, oh Señor, quedan a la deriva. Pero Señor, oramos que tú les protejas, que tú les ayudes. Ayuda a los pastores, ayuda a los misioneros, ayuda a los hermanos, ayuda a cada uno que confía en ti. Y Padre, que su fe no decaiga, que pueda resplandecer, oh Señor. Y así como Esteban pudo dar testimonio delante de todos los que le estaban apedreando, que ellos también puedan dar testimonio de ti, oh Señor, sabiendo de que aunque esta vida se termine de esa forma, tenemos una eternidad para estar al lado tuyo. Ayuda a nuestros hermanos, oh Señor, y cuida de ellos. Padre, estas son nuestras peticiones. Y si hay alguna más, oramos que tú también las concedas según tu voluntad y que nos ayudes, oh Señor, a permanecer fieles a ti, afirmados de tu mano en este tiempo que todavía queda por pasar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesús. Amén. Hermanos, quisiera terminar con una cita de la palabra de Dios, un salmo precioso, el Salmo 36, versículo 7, que dice: «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas». Estamos amparados bajo la sombra de las alas del Señor. Él nos está protegiendo. Él está con nosotros. Confiemos, sigamos adelante con fe y que el Señor nos ayude. Que les bendiga ricamente. Bien, hermanos, nos veremos el domingo con la ayuda del Señor nuevamente y esperamos que estos días sean para compartir en familia y cuidándonos dentro de todas nuestras posibilidades. Que el Señor les bendiga.